Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, muy buenas tardes. Este es el Mundo Empresarial. Estamos transmitiendo desde eh, Asesores de Negocios Carpey y pues listos para iniciar esta nueva transmisión de Mundo Empresarial. Desde hace aproximadamente ya 4 años, ya transmitiendo este programa con la finalidad pues de proveer información importante e interesante para todas las personas que tienen algún negocio, alguna empresa. Y pues lo más interesante de todo esto es que debemos de estar siempre al pendiente de todas las noticias que se van recabando día con día. Y el día de hoy pues recordemos que estamos en una temporada especial, una temporada eh, pues donde tenemos que estar más que nada bien informados y tratar de depurar tanta información que de repente nos llega a todos nosotros mediante pues las noticias y sobre todo por las redes sociales, ¿no? Que a veces es un tanto complicado diferenciar entre una noticia correcta, una noticia real, hacia una noticia a lo mejor que solamente es alarmante y a lo mejor es una noticia que busca a lo mejor conseguir otro tipo o tiene otro tipo de intenciones, ¿no? Entonces acá la finalidad pues es platicar para nuestros amigos que tienen alguna empresa, algún negocio, pues traer todo lo que viene como consecuencia de este fenómeno un tanto a lo mejor un fenómeno contingente, ¿no? Que no esperábamos nadie, pues yo creo que no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y es momento de comenzar a hacer algo donde nosotros pues poco a poco nos vayamos involucrando como sociedad civil, que creo que somos las personas que más hemos reaccionado al tema de esto, de lo que es el coronavirus, ¿no? Porque entre tanto en nuestro gobierno pues ha ido lentamente respondiendo, entendiendo que pues ellos llevan su estrategia diferente, es una estrategia a lo mejor que en la cual es difícil a lo mejor comprender, pero pues cada quien sabrá el momento adecuado en el que se pueda comenzar a visualizar todo esto, ¿no? Entonces el objetivo del día de hoy pues es estar platicando acerca del coronavirus y más que nada adentrarnos al tema fiscal, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas preponderantemente que el empresario pues tienes muchas inquietudes acerca de qué es lo que va a suceder con todas estas cuestiones, cuál va a ser el impacto, ¿no? A nivel general hacia lo que es su negocio, qué hacer, porque también la incertidumbre al final nos termina matando, ¿no? Más que nada esa es la inquietud que muchas de las personas tienen, porque pues a lo mejor sí sabemos que es a veces un poco complicado saber que tenemos o estamos en vísperas de una crisis, pero el no saber hasta dónde va a llegar esa crisis pues es complejo. Entonces acá en el mundo empresarial pues el día de hoy les vamos a dedicar un poco de tiempo a analizar diferentes propuestas que están haciendo en el tema fiscal, legal. Hasta este momento pues no existe un pronunciamiento oficial. Ayer existieron algunas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Salud y obviamente pues todavía creo que lo que se ha hecho es un reconocimiento de que ya estamos en un momento que tiene que ver con una pandemia. Entonces pero es lo que entiendo se ha reconocido hasta el momento de manera oficial, que más adelante pues yo creo que sí se tendrán que hacer nuevas cosas. Le mando un saludo al contador Javier, muchas gracias por conectarse, por estar al pendiente como siempre de las transmisiones
que realizamos en el mundo empresarial, en el Café Contable, en los moderadores empresariales que regularmente estamos ahí. A María Herrera también, muchas gracias, a Frida que ya se está conectando, a las personas que están transmitiendo ya, a Raquel, bueno, que ya le dieron me gusta, a Raquel Espinosa, y sobre todo a la casa, ¿no? A la casa que nos, productora que nos transmite, que es Estrategia Intelectual. Un saludo a Kevin, les mandamos un cordial saludo, y pues a todas las personas que están ahí, ¿no? Y a sus directores que siempre nos apoyan con todas estas condiciones sobre las cuales estamos transmitiendo. Raquel Espinoso, saludos desde Perú, aquí abogados todos con arresto domiciliario. Válgame el Señor. Pues sí, ya nosotros también en algunos negocios acá en México y específicamente en la ciudad de Puebla, pues ya estamos estamos tomando las previsiones que consideramos lo más pertinente, porque pues también muchas veces estamos acostumbrados a que el gobierno nos dicte las reglas, pero si podemos acatarlas de manera provisional o anticipadamente, pues mucho mejor, ¿no? Si gracias a que el giro o las actividades de nuestro negocio nos permiten hacerlo de forma remota, pues es lo que nos ayuda tanto para no exponer a nuestro personal, como también no exponer a sus familias, ¿no? Porque sabemos que esto a veces ha sido por muchas personas que se han confiado, y pues obviamente tenemos que ver lo que es lo pertinente o lo mejor para cada una de las partes. Sosimo González, Sosimo Gómez también se unió a la transmisión, le mandamos un cordial saludo. A Celina Carrete, a Blanca Rosas, a María Herrera también les mandamos un saludo. Raquel, me parece que ya lo habíamos mencionado. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por seguir esta transmisión del mundo empresarial, como les comentaba, ya 4 años, y tratamos de llevar un lenguaje lo más simple, lo más sencillo para todos nuestros amigos que tienen alguna empresa, alguna compañía. El día de hoy, pues el tema coronavirus y sus efectos fiscales acá en México, que muchas veces pues sabemos que ya estamos en un mundo global, y en este mundo global pues precisamente hay muchas cosas que ya compartimos con varios amigos de otros países, y casi son técnicas que se van a llevar en varios lugares, que al final la propia Organización Mundial de la Salud pues ha estado sugiriendo. Y este tema que tiene que ver con esta pandemia, que regularmente no se dicta tan frecuentemente, pero sabemos que hace 10 años en México también, de acuerdo a los pronunciamientos internacionales, pues tuvimos que acatar y quedarnos también en resguardo en nuestras casas, pues ahí durante algunas semanas, pues también lo hicimos, ¿no? Una situación similar pues sucedió hace casi o más de 100 años, que fue la pandemia más grande en la historia reciente. Permítanme ustedes. Entonces, lo que les decía es precisamente que la pandemia más grave en la historia reciente fue la gripe de 1918, a veces denominada gripe española. Se estima que infectó a unos 500 millones de personas, 500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, y mató a unos 50 millones en todo el mundo. Entonces imaginemos, eso fue en 1918, quiere decir que hace 102 años. La última pandemia declarada por la OMS fue el virus de influencia H1N1, que es de la que estamos hablando, que sucedió hace 10 años, 11 años más o menos. Estados Unidos estimó en ese momento que en 351.700 personas en el mundo murieron a causa de la infección por el virus de la influenza, y
también muchas personas durante el primer año que circuló el virus nada más, ¿no? Hasta llegar a un monto más o menos como de 500,000 de personas por esta pandemia de hace 11 años. A nivel mundial se estimó que el 80% de las muertes pues tenía que ver con personas de la tercera edad, similar a lo que ahora está sucediendo, que sabemos que a los que más debemos de cuidar pues son a las personas que están, que tienen, las personas mayores. Y pues bueno, me da mucho gusto saludar a mi compañera conductora, que es Gandhi Mendoza. ¿Cómo estás, Gandhi? A ver, tú me dices cómo va esto, porque tú eres la experta. Aquí lo acomodamos, no se preocupe. Así es. Dice, hay que arreglarnos un poco porque si no. Ándale. Bueno, hola a todos nuestros amigos de... ¿Nos pelamos más? Hola, otra vez. Hola a todos nuestros amigos de Estrategia Intelectual, al igual que toda nuestra comunidad Carpey. Así es, estamos viviendo pues momentos bastante, vamos a decirlo, delicados en cuestión de pues la salud, ¿no? Esta cuestión del coronavirus que ha dejado pues hasta el momento en varios países, tan solo uno de los más afectados, Italia, alrededor de 4,000 muertes y va avanzando. También una de ellas, se sabe que por el momento China ya está en control sobre esta pandemia, y en México hay varias situaciones que dejan a la expectativa o a la interrogación de qué va a pasar principalmente con nuestras empresas, qué va a pasar con nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Claro. Una de estas cuestiones es que pues en últimos, vamos a decirlo, ruedas de prensa que se han dado por parte del gobierno federal, nos han informado que, una de las situaciones, por lo menos aquí en Puebla, es que somos el segundo estado con más reportes de coronavirus, además de que, pues, a nivel nacional ya llevamos, pues, 2 personas ahí que se fueron por esta causa, y además también hay reportado ayer, precisamente en la rueda de prensa que se dio con el secretario de Salud, fue un bebé también implicado. Y un bebé que ya está infectado de coronavirus, y que pues las precauciones, las recomendaciones que hay que tener latentes es no salir de nuestra casa, y si vamos a salir de nuestra casa, siempre tener en cuenta pues el cubrebocas, el gel antibacterial y todas estas cuestiones de limpieza, ¿no?, que hay que tener a la mano. Y pues algo también que llama mucho la atención es que si no vamos a salir de casa, ¿cómo vamos a tener ingresos? ¿Cómo vamos a poder mantener pues el hogar tan solo? No hay dudas desde cómo vamos a pagar la luz, el agua, estos servicios que son básicos para nosotros, entre la canasta básica también, y también nos surgen muchas dudas con respecto a las pymes, porque son las que se verán también ahí en un artículo, me parece, de Animal Político, decían que van a ser las más afectadas. Pero bueno, yo creo que es muy pertinente que creo que usted nos dio la introducción, me parece, de todo lo que surge con la pandemia. Pero ¿qué estará pasando a nivel mundial? Podríamos irnos desde lo general hasta lo específico, que es México. Sí, claro. ¿Cómo está constituido? ¿Qué está pasando con el dinero y el mundo, no? Sí, sabemos que también tenemos una inestabilidad ahorita financiera, económica a nivel mundial, suscitada tanto por la pandemia como también ya traíamos por ahí serios problemas desde el año pasado. Muchas personas también ahorita lo que quieren hacer es comenzar a vender cubrebocas o gel antibacterial, pero pues todo esto yo creo que será pasajero. Si ahorita quieres comenzar a producir, pues es realmente complejo, porque pues yo creo que ya todo lo que estaba producido pues ya tiene a lo mejor un comprador en cada uno de los en cada uno de los clientes, ¿no? La oferta y la demanda que genera todos estos términos económicos, pues sabemos que ya están.
muchos se quieren subir ahorita, ¿no? A tener este tipo de negocios. Ya Sí, veo a lo mejor casas, carros, oficinas que de repente dice, acá se vende gel antibacterial, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor será una inversión mínima. Sabemos que ya quien haya pertenecido a este sector, a esta industria, pues ya le pegó, ¿no? Si le fue bien, porque ya tenía precisamente pues todos esos inventarios dentro de su compañía. Y pues la pandemia está marcando al mundo, y a México pues también no es la excepción, ¿no? Los bancos centrales a nivel mundial han optado por proyectar dinero para mitigar la recesión. ¿Qué es lo que ellos están pronunciando? Pues otorgamiento de subsidios en el tema fiscal, disminución de cargas tributarias, condonación de impuestos. Esto es a nivel mundial, ¿no? Sabemos que acá en México creo que trae como uno de los estandartes este gobierno federal que no haya una condonación de contribuciones. Entonces acá en México dicen que no va a haber condonación de contribuciones, y es claro porque como lo hemos venido manejando desde la reforma fiscal y los cursos, los foros donde nos hemos presentado, y donde pues nuestros colegas, amigos, contadores, abogados pues se han presentado, pues obviamente sabemos que existe una dependencia muy importante de los ingresos tributarios en el gobierno federal mexicano. Entonces, pues será muy complicado que exista una condonación, ¿no? Esperábamos al principio de cuando comenzó este régimen político, esperábamos una amnistía, pero sabemos que al contrario se han incrementado esas formas de recaudación de impuestos. Ha sido pues excesivamente, es más, hasta mucha gente lo ha llamado como un terrorismo fiscal acá en México. Entonces pues el gobierno tiene esa necesidad. Otra de las entradas y de los ingresos que regularmente tiene México en específico, además de los ingresos tributarios, pues sabemos que es el petróleo, que ahorita el petróleo pues está sufriendo serios problemas en el precio, que es un precio muy bajo, y además pues otro de los ingresos que tiene México pues son las remesas que mandan de Estados Unidos todos los familiares, y que obviamente pues ahorita en sus casas también allá en Estados Unidos, ahorita las noticias más actuales quiere decir que ya China dejó de ser el primer lugar en todo este tema de coronavirus. Desde creo que la semana pasada comenzó a disminuir todos los casos de coronavirus. Pasó a Italia, que era el líder a principios de esta semana todavía. Así es, sí. Después se va a España. España, pero sabemos que Estados Unidos ya está comenzando a repuntar. Entonces, si Estados Unidos, como dice un libro de Jeffrey Davidow, que dice, si Estados Unidos, que es el gran oso, ¿no? y México es el puercoespín, de repente el oso, que es Estados Unidos, se nos mueve, pues obviamente México va a sufrir consecuencias, porque acá, pues lo que le pase a Estados Unidos, y hoy lo detectamos, ¿no? Con que Estados Unidos, con sus pronunciamientos también en términos fiscales, que por ahí ya hasta apareció como hasta meme, ocurrencias también que aparecen en las redes sociales, dicen pues ya la declaración pasó para el mes de junio, julio, las declaraciones de impuestos, sí, pero fue en Estados Unidos, no en México, ¿no? En México todavía nos están presionando porque tenemos que presentar declaraciones de personas morales en marzo, y para abril para las personas físicas, ¿no? Entonces, sabemos que México tiene ingresos petroleros, ingresos tributarios, las remesas que ahorita van a sufrir una baja, y su otra fuente de ingresos es el turismo, Gandhi. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son tres cosas que sí podríamos abordar más, ahondar más y tal vez discutir un poco desde su punto de vista, pues vamos a decirlo como especialista de la contabilidad, y yo desde el periodismo y toda la información que siempre nos llega. Y es que algo muy importante sería primero el petróleo, y es también dar a conocer a todas las personas que ahorita nos están viendo, que apenas se hayan dado a conocer o hayan descubierto en las redes sociales, en el internet o en la misma plataforma del gobierno, que el petróleo, según lo dijo nuestro presidente de la República, va a bajar. Y él dijo, voy a hacer que baje el petróleo. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante. Si lo expandimos a nivel mundial,
sabemos que no solamente en México se está bajando. Entonces es algo muy importante de aclarar, y creo que qué mejor que usted nos explique, Conta, por qué si está bajando aquí en México, por qué baja alrededor del mundo, no solamente es aquí en México y no solamente es por el decreto del presidente. Sí, claro, ¿no? Esto es un fenómeno mundial. Uno de los contenidos que se hicieron esta semana y se publicaron el día de ayer en las redes sociales nos habla acerca de que existe una crisis con China, que esperemos, bueno, ya ahorita si están mejor de salud, ahora ellos son los que se están cuidando de los extranjeros, porque ahora ellos son los que están tratando el tema de que no regrese este virus a ellos. Esto es como un efecto boomerang, ¿no? Primero ellos, de ahí se detonó todo este problema de la pandemia, y ahorita lo que ellos cuidan es que algún extranjero no los vaya a contagiar. Pero bueno, China es uno de los consumidores, es el segundo consumidor de petróleo, entonces obviamente la demanda pues no fue la misma en estas últimas semanas, y obviamente los productores pues siguieron produciendo la misma cantidad de petróleo. Sabemos que Arabia Saudita, Rusia pues seguían produciendo, y obviamente trajo un conflicto en los precios, ¿no? Y es un efecto económico pues natural, normal, que siempre nos han dicho, ¿no? Mientras exista mucha oferta pues, y poca demanda, pues obviamente los precios van a tender a bajar. Acá uno de los problemas que yo he visto, ¿no? Que acá en México estamos siendo muy radicales con nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces esta publicación se colgó en un grupo de contadores y todo esto, y digo, eso era un tema informativo y comenzaron a pelear, ¿no? Entonces, digo, a mí me da mucha tristeza, porque también como mexicanos creo que es otro de las cuestiones, y pues como personas creo que debemos de tener un cierto respeto también hacia las formas de pensar, ¿no? Tú y yo no pensamos iguales, y si pensáramos todos iguales, pues yo creo que sería muy aburrido, ¿no? Que todos pensáramos de la misma forma, porque nadie discreparía, ¿no? Y a lo mejor nunca hubiéramos logrado hacer que esta humanidad evolucionara si obviamente todos pensáramos igual, porque pues, todos estaremos de acuerdo, y si todos fuéramos conformistas, pues todos seríamos conformistas, ¿no? Si todos fuéramos peleoneros, pues ya nos hubiéramos acabado, extinguido hace muchos años. Eso es cierto. Entonces a mí me da mucha tristeza, porque sí, en esa parte que ahora es cuando dices, estás al borde de una crisis fuerte, ¿no? Y te estás peleando a lo mejor de cosas hasta cierto punto como superficiales, ¿no? Porque pues son cosas que tú ni puedes manejar, tú ni tienes las cifras oficiales, tú ni siquiera tienes a lo mejor noticias que a lo mejor el gobierno federal sí la tiene, ¿no? El presidente de la República pensará como piensa, ¿no? A mí yo que diría, uy, hay muchas cosas cuestionables que pudieran hacerse, ¿no? Yo que hubiera decretado, pues a lo mejor ya hubiera decretado, si fuera el presidente de la República, pues que estamos con una contingencia sanitaria, ¿no? Pero a lo mejor también otra de las cuestiones es, me hubiera esperado o me estoy esperando con la finalidad de que, imagínense, si ahorita se decreta una contingencia sanitaria y se cierran todos los comercios, México tendrá todo el dinero posible para poder subsistir de aquí a un mes, 2 meses, porque más o menos ahora los especialistas en salud hablan de 12 semanas, ¿no? Exactamente. Entonces imagínate, 12 semanas un país yo creo que no puede autosubsistir, ¿no? Aunque tenga los más buenos ahorros que tengan, ¿no? Ayer escuchaba al presidente de la República que tenemos 250,000 millones de pesos y somos un país de 125 millones, 130 millones de personas. Ahorita están haciendo las encuestas de INEGI. Más o menos, digo, si nos dieran esos ahorros a cada uno de nosotros, estamos hablando de 1,800,000. Pero obviamente, pues aunque te los dieran, capaz que te los gastabas en otras cosas, ¿no? Que no había que ver, y ni te ibas a cuidar de la salud. Entonces, también la posición del gobierno, pues es un tema que pues no te puedes adelantar, tiene que ser en el momento exacto, y hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Y el ser humano, creo que ahorita es cuando están sacando, o sacamos precisamente cuando estamos en vísperas de una crisis,
pues creo que o sacamos lo mejor de nosotros o sacamos lo peor, lo peor. ¿no? Entonces, y creo que esta es la situación en la que deberíamos de pues estar más que nada unidos como seres humanos, en la que debemos de pensar en el otro. Y por ejemplo, aquí hay una cuestión también muy particular y voy a decirlo un poco grave. Alrededor del mundo, muchas empresas, vamos a decirlo, franquicias multimillonarias se ha dado a conocer que van a apoyar a sus empleados, les van a dar su salario, el tiempo en el que estos no estén trabajando, como si lo estuvieran por la contingencia, pero hay otras empresas que no. Entonces, también aquí recalcarle a todos los emprendedores, a todos los dueños de negocios que tengan pymes, que tengan franquicias, sí es importante apoyar a los nuestros, o sea, desde esta corporación, desde esta estructura interna que son pues nuestros empleados, los que trabajan para nosotros, y apoyarlos de cierta manera. El home office hasta ahorita estamos viendo que sí funciona, solamente es dependiendo de disciplina y pues bueno, que estemos en contacto, comunicación, ¿no? con todos los miembros del equipo, pero sí es importante recalcar que se puede apoyar no solamente desde esta visión política, ¿no? En la que el presidente dice, sí, tenemos este dinero y por supuesto que se debe hacer. Decían ellos que ya estaban preparados antes de que llegara, lo cual yo sinceramente lo dudo, pero es difícil, ¿no? ¿Cómo puedes prever que a lo mejor se te muera de un accidente un familiar, ¿no? No se pues puede. No sabes que venía, ¿no? También algo en Francia que se daba a conocer el presidente Macron, él dijo que se iban a suspender todos los pagos y que los iba a brindar. También eso es algo muy importante y que pues da a la curiosidad de cómo es esta visión del mundo que tenemos en México y cómo es la visión del mundo que tienen en otras partes, ¿no? Y aparte tienen los recursos, ese también es otro de los temas, ¿no? Allá a lo mejor ellos sí pueden aguantar un mes o 2 meses manteniendo a su población. Acá, pues a lo mejor te acaban los ahorros y ya te acabaste todo, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, estamos hablando de un país de primer mundo, a lo mejor estás hablando de menos población también, ¿no? También son más ordenados, ¿no? Nosotros, la diferencia entre a lo mejor México y un país de primer mundo, pues no son los recursos naturales, porque nosotros tenemos más, ¿no? El clima, pues obviamente nosotros yo creo que tenemos casi todos los ecosistemas en México. Entonces vivimos en un lugar muy rico, pero obviamente para lo que es estos países de primer mundo es que son muy disciplinados, ¿no? Son muy disciplinados, acatan las órdenes. Acá, digo, a lo mejor el gobierno no se ha pronunciado de que ya no salgas de casa. Bueno, ayer ya empezaron, ¿no? Acá en Puebla a retirar personas del centro, pero pues dices, te sales del centro, te vas a tu colonia, te vas a otro lado, o algunos ya se tomaron vacaciones, ¿no? Entonces se ven más indisciplinados o siguen asistiendo a lo mejor a cuestiones foráneas, ¿no? Y no fue hasta que empezaron a cerrar los espacios públicos como los cines y toda esta cuestión, sino más gente seguiría asistiendo. Es correcto. Entonces, pues tenemos que visualizar, a ver, cómo están los negocios. Ya la Asociación de Bancos de México pues también dicen, pues el gobierno no dice nada, pues nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Que a lo mejor ciertos créditos, que son créditos automotriz, créditos personales, crédito de nómina, tarjeta de crédito y microcréditos, así como créditos comerciales dirigidos a personas morales, personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, se ofrecerá algunas de las siguientes opciones: diferir parcialmente o totalmente hasta por 4 meses, con posibilidades de extenderlo a 2 meses adicionales, para que los bancos puedan optar por hasta 6 meses de la manera que les sea más conveniente. Los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses. Se aplica la facilidad para cualquier modificación a los contratos de crédito que implique un cambio en perfil de riesgo del acreditado o de la operación y que no implique un diferimiento parcial de 4 meses, también con posibilidad de 2 meses adicionales. Tratándose de créditos agropecuarios, pues también viene otro de los pronunciamientos que cuidan el tema de que las instituciones de crédito se adhieran en el ámbito de su competencia al programa
permanente de apoyo a las zonas afectadas por desastres naturales, del FIRA. Obviamente, pues lo que le dicen al gobierno, que también la Asociación de Banqueros, pues obviamente que no se, que esto, aunque entren las personas a cartera vencida, que no sea considerado como tal, ¿no? Entonces son varias cuestiones que ya la Asociación de Bancos está tomando en cuenta, tomando en consideración. El caso de México, ¿no? Hace 10... Pues a diferencia, ¿no?, de cuando se dio la influenza H1N1. Ahí a lo mejor la Asociación de Bancos no reaccionó tanto, pero en México el gobierno sí reaccionó. En ese tiempo había un impuesto que le llamamos impuesto empresarial de tasa única, y también hubo ciertas condonaciones que, sumado a lo que eran ciertas disposiciones que tenían que ver con el seguro social, el empresario se ahorraba hasta un 20% mensual de lo que tenían que pagar de las cuotas obrero-patronales. Había ciertos ahorros a lo que fueran las ramas del seguro social, cuando fueron cuotas de Infonavit también. Obviamente también se dieron parcialidades para que pagaras posteriormente, hace 10 años, ¿no? Entonces tal vez se pudiera tomar, tal vez digo, pero a lo mejor no va a suceder. Yo creo que el gobierno tendrá que considerar, y ya lo pronunció el gobierno de México, que se van a ir por el tema de apoyar a las pymes, ¿no? En ciertos sectores, los más vulnerables a todo esto. Sabemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con turismo, los hoteles, pues ya pues fueron los primeros que cerraron, ¿no? Y obviamente ahí, cuando no tienes ingresos, pues cómo mantienes una plantilla laboral, ¿no? Exactamente. Maestro, aquí me surge la duda desde las pymes. Por ejemplo, siendo una pyme, ¿qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta una vez que ya cerramos? Tomar en cuenta de forma económica. Sí, yo creo que ahí una de las formas que debemos de considerar es siempre priorizar, ¿no? Realmente a lo mejor cuando no estás en una crisis, pues tú lo que haces es estar operando, pero no haces una revisión a fondo, ¿no? Acerca de si todos los gastos que tú estás realizando son prioritarios. A lo mejor existen gastos que pudieras suprimir. De hecho, por ejemplo, ahorita ciertas pymes que están haciendo home office, pues están viendo o están detectando que ciertos gastos, pues ya lo estás ahorrando, ¿no? Como es, por ejemplo, la luz, que es uno de los temas principales, el agua, a lo mejor el consumo de agua, el consumo a lo mejor de insumos que tienen que ver con la cocina, ¿no? También los comedores, ¿no? Para los empleados. Pero eso es un cierto sector, porque no todos pueden hacer el home office, ¿no? Entonces, uno de los temas principales, pues, es tratar de hacer una revisión nuevamente. Sabemos que ahorita el año está muy fresco y apenas empezó a andar. A lo mejor muchas pymes también llevan un presupuesto, ¿no? Entonces, ese presupuesto, pues, apenas lo estábamos probando, ¿no? Entre enero y febrero, comparando el presupuesto contra la realidad. Y ahorita pues ya vas entrando en esta etapa en la cual dices, pues ya en marzo, pues obviamente ya va a ser un mes muy diferente a todos los demás. Entonces, sí hay que hacer una revisión de qué es aquello que puedes suprimir o qué es aquello que puedes compartir, ¿no? Con algún amigo, compañero o empresario del sector, ¿no? También aquellos gastos que tú puedes realizarlos, pero en conjunto, y a lo mejor en mayoreo se vuelve un precio más barato cuando lo tomas de forma individual. Eso también es muy importante, ¿no? Ahí es donde precisamente surge la parte de la solidaridad que pudiera existir entre las propias empresas, ¿no? Que es lo que se ha tratado de implantar en los negocios, pero sabemos que culturalmente pues siempre cada quien hace sus negocios de forma independiente, ¿no? Sí, pareciera que estamos en una competencia cuando realmente ahorita necesitamos el uno del otro. Entonces eso sí, es muy importante tenerlo en cuenta. Y pues también surgen otras preguntas de qué va a pasar con estos ingresos, o cómo se le daría apoyo a estas pymes, ¿no? Desde parte del gobierno. Y fíjate que Prodecon, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, fue, me parece que ayer, cuando lanzó ya una campaña para personas físicas, Declara en tu casa,
Y ya nos está hablando, ¿no?, de que las devoluciones de personas físicas, no sé, cuando tú presentas tu declaración y que a lo mejor puedes comenzar a presentar el 1 de abril, que por lo menos en 3 días te devuelvan tus saldos a favor. Es un tema que de por sí ya en años atrás precisamente ya se ha tratado de hacer, ¿no? Entonces... que ayudaría mucho, ¿no? Para mantenerse ahí un poco con la contingencia, ese saldo a favor. Ese saldo a favor, todo depende de ahora sí cómo hayas manejado durante el ejercicio 2019 pues todos aquellos gastos, porque muchas de las personas que a lo mejor pudieran presentar declaración anual pero son asalariados, pues dicen, no, que lo haga mi patrón, ¿no? Entonces ahorita como una de las enseñanzas que nos deja esta crisis, pues es tratar de controlar todas aquellas deducciones personales. Es más, hasta el propio empresario, o a lo mejor su esposa, o a lo mejor un familiar que tenga trabajando dentro de la empresa, pues a lo mejor lo tienen como asalariado, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de gastos anuales que te pueden hacer que el impuesto que estuviste pagando en el año, una parte de esos impuestos se te regrese, ¿no? Se te devuelva. Okay. Y eso, pues yo creo que beneficiaría bastante. Sabemos que en el Registro Federal de Contribuyentes existen muchos millones de personas físicas y que son asalariados, ¿no? Y que en esta época de lo que es en abril precisamente es cuando van a estar presentando declaraciones y solicitando sus devoluciones. Uno de los beneficios de los que habla Prodecon dice que es emitir, dice, en beneficio de los pagadores de impuestos. Desde la semana pasada Prodecon sugirió al SAT considerar las siguientes medidas: emitir una regla de carácter general que amplíe el plazo para la presentación de la declaración anual, tanto de personas morales como de personas físicas, hasta el 31 de julio de 2020. Otorgar también una de las opciones para que las personas morales paguen el impuesto que les resulte a cargo en la declaración anual hasta en 6 parcialidades, sin necesidad de requerir autorización y sin la obligación de garantizar el interés fiscal, facilidad que actualmente se otorga en términos de la regla 2.14.5 de la resolución miscelánea del 2020, que se publicó el 28 de diciembre del 2019, exclusivamente para las personas físicas. Ampliar el plazo que prevé la regla 2.3.2 de la resolución miscelánea fiscal para 2020 para solicitar devolución de ISR de las personas físicas de forma automática durante todo el ejercicio fiscal de 2020, porque acá recordemos que esa devolución automática solamente lo puedes hacer, me parece que hasta junio, y si presentas después de junio una declaración anual de persona física ya no tienes acceso a esa devolución automática. Entonces lo que le dice Prodecon al SAT es, pues ahora deja esa facilidad para todo el ejercicio. Diferir hasta el 31 de julio de 2020 la presentación de los pagos provisionales tanto de personas morales como de personas físicas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, y tomar en cuenta que para la presentación del recurso de revocación resulta indispensable la utilización de firma y que existan casos en los que los contribuyentes ya se les venció el certificado, que eso también es uno de los temas importantes. Por ejemplo, en este caso, si se les vence el certificado de la firma, ¿cómo podrían renovarlo durante este tiempo de contingencia? ¿O qué se puede hacer? De hecho, por ejemplo, ya existen algunos administradores que hacen ya como citas especiales para que asistan los contribuyentes, si es un caso especial y ya no tienes a lo mejor ese certificado. Y en otros casos, pues ya te tendrías que esperar hasta que te vayan citando. Lo que sí hicieron desde la semana, me parece, pasada o antepasada, pasada me parece, que ya en el SAT pues trataron de evitar las aglomeraciones y ya dijeron, ¿sabes qué? Los trámites que no sean tan urgentes, pues ya mejor los vemos después. Y pues también se trata de que no se saturen las oficinas, ¿no? Hasta el momento. Entonces, ¿qué harán? Otro de los temas también interesantes es ¿qué harán los gobernadores, ¿no? Sí. Entonces, algunos de los gobernadores, el de Aguascalientes, dice decreto de medidas sanitarias obligatorias para comercios, que eso yo creo que en cuestión general, yo creo que todos los gobernadores están en esta parte. Brigadas de prevención,
exhaustiva vigilancia de las entradas de Aguascalientes, o sea, tratar de que utilicen medidas, ¿no? Cuando las personas, no sé, de otros estados, que a lo mejor sean de Aguascalientes o quieran regresar, ¿no? Pues tratar, fíjate, acá Aguascalientes yo creo que es un modelo interesante porque tratan de cuidar que no accese cualquier persona o por lo menos que sepas de dónde viene, ¿no? Sí. Pero pues es muy difícil porque pues existen carreteras, existen aeropuertos, sí. O sea, ¿cómo vas a lograr todo esto? Suministro de agua potable en todo el estado, que eso es muy importante porque yo creo que acá el papel más importante es que estés limpio, ¿no? También que sí, por supuesto. Tienes que bañarte, tienes que lavarte las manos, sugieren que te bañes las para manos cocinar tan solo, ¿no? También. Como 40 veces al día, ¿no? Sí. Entonces, yo de por sí tengo una obsesión con la lavada de manos, entonces imagínense ahora ya. ya es algo más fácil, ya es algo cotidiano para usted. Yo traigo mis manos de viejito, todas arrugadas, pero es parte de... Los abuelitos empacadores recibirán 1,000 pesos por semana, protocolos sanitarios en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, estímulos empresariales para reactivar economía, y eso es muy importante. Sí. Que los estímulos no solamente vengan de la federación, sino también vengan de los estados, ¿no? Porque tenemos impuestos estatales, como es el impuesto del hospedaje, como es el impuesto de las nóminas en ciertos estados, pues obviamente a lo mejor que estas políticas que sugiere Prodecon pues también les fueran comunicadas a los estados, ¿no? Los viejitos, ¿no? La gente de la tercera edad, sí. Pues tratar de que... Las personas tan solo que pues llegan a empaquetar todo en los centros comerciales, ya se han dado medidas de que en una cajita se les va a poner todo el dinero para que se les lleve a sus domicilios o que ellos pasen a recogerlo, pero ya no irían a empaquetar. Pero desde ahí vienen cosas chuecas, ¿no? ¿Por qué se les permite a este tipo de empresas? Porque dicen, esos no son nuestros empleados, ¿no? Nomás llegan. Exactamente. ¿Qué dices? Oye, pues ojalá que yo también recluto aquí personas de la tercera edad que quieran venir a vender cursos de Carpey, ¿no? Es algo así. Pero no son mis trabajadores, ¿no? Es que eso también. Entonces, ahí es cuando tú descubres que estas franquicias, estas empresas grandotas, dices, ¿cómo les permiten todas estas prácticas? Uh-huh. Y digo, uno tiene aquí una persona de la tercera edad y luego van a querer que pagues cuotas obrero-patronales, ¿no? No. Y en Aguascalientes le dicen, ¿no? Abuelitos empacadores recibirán 1,000 pesos por semana. Okay. Pero bueno, no hemos visto el tiempo y ya es una 5. Existe mucha información. Los invitamos a que nos acompañen este sábado alrededor de 1:15 de la tarde. El sábado haremos transmisiones de Facebook live desde Carpey, desde mi canal personal. Le mandamos un saludo a Ana Mari Mazo desde Medellín. Dios te bendiga. Muchas gracias. Caray. Pues muchos saludos a Ana Mari también. Pues gracias, porque creo que es lo más importante ahorita, cuidarse de forma espiritual, mental, sí. Y creo que son de los elementos más importantes. No sé cómo veas, Gandhi. Pues, contador, hay mucha información al respecto, pero sí es muy importante que evitemos la información falsa, esa es otra cosa. En redes sociales se han dado a conocer bastantes noticias sobre el coronavirus y debemos de eliminar esos mitos que hay. A lo mejor en un momento podremos publicar o hacer alguna notificación de qué cosas se han dado a conocer falsas y qué no, y qué son reales, ¿no? Con respecto al coronavirus, pero sí estar muy atento de las instituciones públicas, la institución pública de salud del gobierno de México, que ahorita está dando muchas pláticas y, como lo decíamos, conferencias alrededor de lo que está pasando y cómo se está controlando este coronavirus. Y yo me despido de todos ustedes con una historia que le escuché por ahí a un comediante muy reconocido acá en México, que realmente yo dije, voy a escuchar ahí la historia, ¿no? Pero uno de los temas es que platicaba que existía una persona que un día soñó o que tuvo una revelación, ¿no? de Dios, y le decía, ¿sabes qué? Voy a matar, va a haber una epidemia muy fuerte y van a morir 5,000 personas, ¿no? Y realmente fue una revelación porque sucedió, ¿no? Y esa epidemia muy fuerte no solamente mató a 5,000 personas, sino que mató a 50,000, ¿no? Entonces un día otra vez como que se revela
Dios con esta persona y le dice, oye, tú me habías dicho que ibas a matar, que esta epidemia iba a matar a 5,000 personas, pero al final se murieron 50,000. Dices, no, pues sí, la epidemia mató a las 5,000 personas, los otros 45,000 se murieron de miedo o por mal información o por cuestiones que a lo mejor entre ellos mismos se murieron, ¿no? De infarto, de cosas que suceden, ¿no? Entonces eso también creo que es muy importante, ¿no? Sí tenemos una crisis, sí existe algo muy fuerte en temas de salud, pero creo que lo más importante es tomar todo con cautela y acatar las órdenes a nivel mundial que está dando la OMS y el propio gobierno de México, y cuidarnos mucho y obviamente tomar muchos cítricos, ¿no? En nuestra alimentación y pues seguir viviendo, ¿no? Agua y lavarnos las manos. Así es. Cuídense mucho. Gracias. Yo me despido y pues esperemos vernos pronto en otra programación más de Mundo Empresarial. Le agradecemos a Estrategia Intelectual por ser la casa, ¿no? Que da pausa y da espacio a estas opiniones. Gracias. Hasta luego.